¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es José Luis. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Javier Tinajero. Juntos vamos a narrarles esta historia, Casi el Paraíso, de Luis Mario Cayetano Espota Saavedra. Luis Mario, nacido en la Ciudad de México en 1925, hijo de un inmigrante italiano, pues él se va a desarrollar desde muy joven en el ámbito del periodismo, la radio, la televisión y posterior con más de 30 obras escritas y traducidas a diferentes idiomas. Este en particular, Casi el Paraíso, me lo recomendó Javier y la verdad me quedó un muy buen sabor de boca y pues le voy a dar la palabra a él para que ahora sí podamos ir hilando esta información y ver de qué manera pues, nos pareció este libro. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Antes que nada, un gusto estar aquí en la biblioteca de Aleida. Gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí, de compartir con todos ustedes pues esta narrativa, esta reseña de la obra de la tenacísima pluma de Luis Espota, ¿sí? Bien, esta obra es producto de la narrativa mexicana contemporánea, ¿sí? La cual nos presenta a sus protagonistas, ¿sí? Por un lado tenemos dos historias paralelas, protagonizada la primera por el príncipe Ugo Conti, un aristócrata totalmente carismático que cautiva a la sociedad pudiente de la sociedad mexicana de los mediados del siglo XX. Por otro lado, tenemos la historia desgarradora del niño Amadeo, quien se sitúa en las décadas de los 30 y los 40 en la Italia fascista. Ambas historias corren paralelamente con saltos temporales una tras otra, las cuales nos llevan a desarrollar la temática de una manera cruda, mordaz, pero contundente respecto de los engaños de la apariencia del lujo y de la apariencia del lujo. Y en el clímax de la obra encontraremos un oscuro secreto que envuelve a ambos personajes. Ambientada en estas épocas y con saltos temporales muy bien argumentados, con recursos narrativos excelentes y diálogos que abordan el tema y que no se quedan a expensas de la imaginación del lector, las historias nos hacen pensar en las maquilaciones de la mente humana, de cómo aquellos que han nacido para ser servidos son servidos por quienes nacieron para ser sirvientes. Sin importar la temporalidad de la obra, prácticamente del siglo pasado, podemos encontrar en este trabajo muy bien desarrollada aquella ficción que tenemos las personas sobre a quienes engañamos, o quizá nos engañamos nosotros mismos, si nuestro origen es el engaño o nuestra situación actual es el engaño. Citando a la narrativa del genial Gary Jennings en su libro Azteca, pues para ser un noble solo hay que fingir ser un noble. En bandeja de plata se pueden poner, de acuerdo a la obra, por la pura apariencia únicamente y por los modales de la persona, podemos asignarle los títulos casi de nobleza. Por otro lado, podemos ver cómo una persona de escasos recursos en una época infame de la historia, misma que se puede repetir en los días actuales, encontramos cómo va subiendo de escalón, encontrándose con personas que le ayudan a conseguir sus objetivos. Sin embargo, podemos encontrar que a veces la hipocresía, el engaño, el autoengaño son armas suficientes para alcanzar las metas que nos proponemos. Es decir, el libro nos enseña y nos hace reflexionar qué tan alto podemos llegar o qué tan bajo podemos caer para conseguir nuestros propósitos personales. En pocas palabras, para el lector audaz, para el lector crítico y para el lector intuitivo, Casi el Paraíso es una obra que no puede faltar en tu colección. Otras obras del autor con la misma tendencia cruda pero realista son El día siguiente, La sangre enemiga y Cruzando el río murieron. Te recomiendo que esta obra, porque será de aquellas obras adictivas que no podrás soltar en tus momentos de mayor interés.
es muy importante que comprendas que aquí vas a desarrollar un carácter intuitivo como lector, como lectora. Y para el lectómano apasionado, tratarás de definir por qué y cómo Amadeo y el príncipe Ugo Conti lograron apoderarse casi del paraíso. Muchas gracias. Así es. Muchísimas pues gracias. sí. Aquí dando la referencia un poco, digo, es muy interesante porque él me lo recomendó y justamente pues lo platicamos y cómo estas ideas que tenía el protagonista Ugo Conti pues básicamente son aplicables a la actualidad. Es lo que hace, creo yo, a un autor de renombre alcanzar esos niveles de cómo hace tanto tiempo que se escribió, narrado en una década de los 50, 60, cómo hasta la fecha tú lo puedes ver incluso en nuestras sociedades, en nuestro México, en cómo pues el tema del clasismo y cómo ciertos niveles y clases sociales te van marcando tendencias, y lo que viene ahorita, uno sube al Instagram ciertas cosas y ya todo el mundo cree que es noble, que está en ciertos círculos sociales, y cómo pues eso a mí me queda y me impacta de una manera súper positiva y aterrizada en la actualidad, de cómo se sigue aplicando, y quiero pensar que se va a seguir aplicando hacia el futuro. Lo que pasa es que en realidad, Luis, lo que podemos ver, y ustedes amigos pueden darse cuenta de que a quién le entregas tu admiración, ¿no? Exacto. O sea, en un momento dado, sin ni siquiera preguntarte qué origen o qué intenciones tiene la persona para atraer tu atención, qué vacíos emocionales o personales tiene que llenar, y los llena pues con tu atención, con tu alabanza, ¿no? Y por otro lado, los orígenes de las personas. Hay personas que te pueden impresionar desde dónde vinieron y otras hasta dónde llegaron. Además, pues, la manipulación, ¿no? Qué tan débil debe de ser el pensamiento de ciertas personas, sin importar el nivel académico o el nivel económico, socioeconómico. Y además, la característica de la sociedad, sobre todo la mexicana, ¿sí?, de cómo se ha visto influenciada por situaciones históricas, ¿verdad? Sí, creyendo que por ser europeos ya por te pones el título de blancos, soy italiano y yo vengo aquí a tronarle los dedos, a pues situaciones que de cierto modo, pues sí, lamentablemente seguimos arraigados, seguimos justamente atados a nuestro pasado y se siguen replicando. Sí, y de hecho las conveniencias argumentales de la obra, la verdad te hacen pensar, dices, ¿y por qué no se investigan aquellas personas que se consideran líderes, ¿sí? Líderes de opinión, líderes políticos, líderes carismáticos, deportistas, cantantes, actores? No solo con la pura fachada y ya uno, pues se dice ser buena persona, es buena persona, se dice ser de tal corriente, ideología política, y nos enfocamos en ello. Y empieza la manipulación, ¿no? Digo, la verdad es que cuántas veces nos hemos preguntado en realidad si lo que estamos consumiendo de las personas, que es imagen básicamente, se queda solo en eso, ¿no? En imagen. Y qué estamos dispuestos, o qué tan vacíos estamos también nosotros como espectadores, como pueblo, como personas individuales, de querer asimilarnos o incluso negarnos la propia oportunidad de tomarlos como modelos. Al contrario, estamos para alabarlos y ellos están para ser alabados. Pero, pues, ¿qué pasaría si todo fuera un engaño, verdad? ¿Qué pasaría con tus ideas? Y muy importante, a mí lo que me deja, fíjate, en la opinión muy personal, me hace pensar si todo lo que yo creía es el engaño o si lo que estoy viviendo es el engaño, ¿verdad? Eso es muy importante, porque, pues, la verdad, no hay aquí recursos convenientes, todo está perfectamente estructurado de acuerdo a la narrativa del autor, y es muy crudo el libro, es crudo, así ¿sí? Es. No hay referencias ahora sí que políticamente correctas. Afortunadamente, pues es una obra de antes de lo políticamente correcto, y te darás cuenta de que con o sin tapujos, como lector, como lectora, si desarrollas esta no supersticiosa ética como lector de que si es bueno o es malo, son realidades, o bien
son engaños disfrazados de realidades. ¿Cómo ves? Es correcto, sí, cierto. Y básicamente se me hace un libro cortito para todos aquellos que no están acostumbrados a leerse las Biblias enteras de 1000 páginas. Y tiene picos demasiado que te meten a la lectura. Y básicamente un desenlace totalmente inesperado. Y en sus aventuras de mujeres, dinero, cómo todo lujos, se vuelve una realidad, o como bien lo mencionas, un tema de pura apariencia que hay que invitar a nuestros queridos suscriptores y los que nos ven a que de verdad se metan a leer esta muy buena lectura. Y gracias por la recomendación y gracias por tu tiempo de estar aquí con nosotros para, pues precisamente esto, incentivar la lectura, rodearnos de buenos lectores, de distintos escritores, títulos y compartir ideas que, pues bien, puede ser subjetivo, que cada quien le quede algo, una idea grabada en ciertos títulos y poderlo compartir para así, pues ahora sí que rebotar información e ideas y aterrizarlo a la actualidad. Definitivamente, aterrizarlo a la actualidad, a tu realidad o a tu engañosa realidad, si lo miras así, ¿no? Es totalmente una encrucijada. Este despertar a la realidad pues puede ser duro. La vida se dice que es un sueño y a veces la realidad pues es el despertar, ¿no? de esto, ¿no? Todo dependerá qué parte de tu vida es la realidad, qué parte de tu vida es fantasía, y quizá puedas llegar casi al paraíso, ¿no? Así definitivamente. Yo le agradezco aquí a la biblioteca, ¿sí?, de Aleira, ¿sí?, la invitación. Esperamos vernos próximamente y pues sumándonos aquí al equipo cuando pues tenga el placer y el honor de ser invitado aquí por los chicos que conforman este espacio. Y pues la verdad, leer no cuesta nada, son libros al alcance del bolsillo y pues únicamente tienes que mover tus ojos y tu imaginación, es lo más poderoso. Muchísimas gracias. Casi el Paraíso, Luis Espota. Seguimos compartiendo videos con ustedes cada semana. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego. Hasta luego.